Bienvenidos además a nuestro canal Un Abogado contra la Demagogia, y efectivamente es noticia de ultimísima hora y es definitivo ya. Sánchez se va a sentar en el banquillo. David Sánchez, el hermano de Pedro, va al banquillo, la jueza lo acaba de confirmar y la pregunta que me hacéis es ¿qué pasa con Pedro Sánchez? Eso es lo que queréis saber, si también le va a afectar, le va a salpicar o le pueden condenar a Pedro Sánchez por esto mismo. Bien, vamos a aclararlo todo, vamos a explicarlo todo y vamos a ver qué consecuencias puede tener esto, no solamente para David, el hermanísimo, sino también para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Venga, vamos a ello. Bien, efectivamente son buenas noticias, porque en realidad el hecho de que el hermano del presidente del gobierno y 10 socialistas más, sí, 10 socialistas más, se vayan a sentar en el banquillo es, yo creo, una excelente noticia. No porque sean socialistas, obviamente, sino porque son políticos que tienen dotes de mando o capacidad de decisión en Extremadura, incluido Miguel Ángel Gallardo, que ya sabéis lo que ha hecho, ¿no? Si no os lo cuento muy brevemente. Como también se tenía que sentar en el banquillo, porque también se cree que puede haber presuntas responsabilidades en los dos delitos por los cuales se va a juzgar a David Sánchez, que son la prevaricación y el tráfico de influencias, pues lo que ha hecho es decir que su presencia es absolutamente necesaria en la Asamblea de Extremadura y de esta manera lo que va a hacer es irse a la Asamblea de Extremadura desde la Diputación y así estar aforado en el Tribunal Superior de Justicia. Esto de los aforamientos es una auténtica vergüenza, eso para empezar, ¿eh? Hay miles y miles y miles. Esto de que a los políticos los juzgue un tribunal diferente y especial del que juzga a las personas normales es una auténtica aberración, una vergüenza que atenta contra la igualdad de todos ante la ley, pero funciona así. ¿Por qué? Porque no exigimos que se cambie, ¿no? Y entonces, pues bueno, estos políticos con sus privilegios, en este caso concreto, Miguel Ángel Gallardo va a lograr al final que sea el Tribunal Superior de Justicia, en su caso, quien le juzgue y no el órgano normalmente competente, que es el que va a juzgar a David Sánchez y a los otros 9, que sería la Audiencia Provincial. Esto, vuelvo a insistir, es una auténtica aberración, pero se está montando parda, ¿no? Ahí en Extremadura, en el PSOE, porque claro, los políticos son unos parásitos, pero son acaparadores y todos quieren su puestecito y chupar del bote, ¿no? Y el bote, al final, el pastel es lo que hay. Y ya ha querido colocar, porque claro, tienen que renunciar 5 personas para que él pueda subir a la plaza que le corresponde tener ese puesto en la Asamblea. O sea que hasta que no haya esas 5 renuncias, él no puede subir. Y claro, ya ha renunciado la primera de ellas y la ha querido colocar de subdelegada del gobierno. ¿Pero qué ha pasado? Que al final el delegado del gobierno ha dicho que no la coloca porque no le parece correcto o simplemente tiene otra persona que no quiere irse. Bueno, y se está liando parda, ya digo, porque para que este señorito tenga ese aforamiento del que quiere disfrutar, hace falta que 5 personas hablando en plata se jodan por él, es así. Pero que son políticos, que no les importa nada más que salvar su culo. Bien, y dicho esto, lo que ocurre con David Sánchez es lo siguiente. Finalmente se va a sentar en el banquillo, ya es oficial. Se recurrió el hecho de que se le fuera a procesar y a sentar en el banquillo, tanto por su defensa como por el Ministerio Fiscal. Ya sabéis que ahora el Ministerio Fiscal, pues bueno, no se sabe bien por qué, o se sabe bien por qué, de hecho, pero bueno, no se dice abiertamente. El Ministerio Fiscal actúa de abogado defensor de las personas allegadas a Pedro Sánchez. Curiosamente, aquí se opuso a que se le juzgara a su hermano, como se ha opuesto en el caso de Begoña Gómez, en el caso fiscal general del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Es un abogado, lo nunca visto, ¿no? Jamás visto. Bueno, pues ahora funciona así, para que luego se niegue la influencia de Pedro Sánchez en la Fiscalía y en las causas judiciales. Ya sabéis que ahora con la reforma que pretende aprobar Pedro Sánchez, ya está el proyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros, lo que se quiere es que los fiscales sean quienes instruyan todas las causas, de manera que ninguno de estos casos iría a juicio. ¿Por qué? Porque no habría juez, solamente habría un fiscal, y como el fiscal dice que no hay delito, en los casos en que quien está
investigado es un allegado de Pedro Sánchez, pues nada, no habría juicio en ninguno de estos casos, ni siquiera investigación, no habría absolutamente nada. Eso es la justicia del régimen sanchista, eso es lo que se pretende. Y si por lo que fuera algo llega a juicio, pues ya nombrar a dedo los jueces, que está bien lo que quiere el régimen, y ya está, todo absolutamente corrupto, tal y como le gusta a Pedro Sánchez que las cosas sean, ¿no? Eso es así. Bien. Dicho esto, vamos a estudiar por qué está ahora mismo a punto de sentarse en el banquillo, porque la jueza Viedma ha dicho que se tiene que sentar en el banquillo, y en qué medida esto puede afectar al autócrata de la Moncloa, al hermano del hermanísimo, y si puede ser condenado, puede ser también sentado en el banquillo o lo que sea en virtud de todo esto. Así que venga, vamos a ello en concreto. Bien, efectivamente hay un auto que se ha dictado por la jueza que ha desestimado el recurso del abogado de David Sánchez, así como del Ministerio Fiscal, que pedía, igualmente como os he comentado, que se archivara el caso por entender que no había ningún tipo de indicio de delito en ningún caso del hermanísimo, ¿no? Y lo que dice el auto de la jueza es que hay claros indicios de criminalidad. Claros indicios de criminalidad también en el líder del Partido Socialista de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, el que os he comentado que ahora pues se ha decidido a ir a la asamblea porque es muy necesario él, ¿no? O sea, él dice que es que tiene que estar él allí porque es tan necesario él contra Guardiola, que hasta ahora no era necesario, pero es que ahora tiene que estar él, que es un señor que es muy importante y que sabe mucho y tiene que estar allí ahora, ¿no? Y de paso se afora. Bueno, la magistrada se refiere, yo por cierto además le he oído y me parece bastante justito el señor, sin ánimo de ofender, pero muy justito como para ser absolutamente trascendental y necesario en la asamblea de Extremadura. Sinceramente me parece absolutamente, bueno, hilarante. Bien, la magistrada se refiere, dice, entre otras cuestiones, a declaraciones que se prestaron por directores de los conservatorios que pusieron en duda la necesidad del puesto de coordinación que cubrió el hermano del presidente. Y textualmente os leo: si la necesidad de la creación del puesto surgió verdaderamente de las necesidades de los conservatorios, ¿por qué iban ahora a negar dicha circunstancia los entonces directores? También se dice que el puesto fue creado con la finalidad de ser adjudicado a David Sánchez, y que esa circunstancia era conocida en los conservatorios y en el área de cultura con anterioridad a que él, que también lo conocía, fuera formalmente el candidato para el mismo. Y la jueza subraya la declaración del profesor del conservatorio, Bonifacio Gil, don Evaristo Valentí, que se refirió a los correos incautados a Sánchez como el hermanísimo, y confirmó después en sede judicial que todo el mundo conocía el rumor de que iba a ser el candidato a ese puesto. Y la jueza destaca sobre ese rumor del hermanísimo que se hizo realidad, lo que no puede significar otra cosa que no sea que la información que circulaba era cierta, existiendo también indicios de que el propio David conocía tal dato. Pues es inverosímil que en el ámbito de los conservatorios se supiera que el puesto era para él, y que desde semanas antes, desde la publicación de las propias bases de la convocatoria, el propio beneficiario también lo supiera, y que después encontrara la oferta de empleo por casualidad en un buscador, como él dice, ¿no? Para la jueza, y termino con esto y os explico lo de Pedro Sánchez, pensar otra cosa sería poco menos que atribuir dotes adivinatorias a todos los que ya habían convertido en ampliamente conocido el término el hermanísimo y su vinculación con el puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios. Y también se apunta a la información de la plataforma Airbnb justo el día antes de que se le hiciera la entrevista, ya que ya tenía el piso prácticamente cogido un día antes de hacerle incluso la entrevista, ¿no? Y por lo tanto, antes de teóricamente conocer que se le iba a adjudicar el puesto, ya contactó para hacerse con el piso diciendo: me voy a trasladar a Badajoz capital. Y luego ya, y para terminar, la magistrada dice que Sánchez ni ha desarrollado su trabajo de forma habitual en Badajoz, en la Plaza Virgen de la Soledad, sede del Conservatorio de Música,
Como se determinaba específicamente en su contrato, ya sabéis que no sabía ni dónde trabajaba, eso dijo él, ni sus actividades han consistido en las recogidas en ese contrato, sino que muy pronto el señor Sánchez se desvinculó de los conservatorios, como así expresamente lo declararon los directores de los mismos, y existiendo incluso otros profesores con descarga lectiva que se ocupan de la coordinación de las actividades desde que Sánchez comenzó a ocuparse únicamente del proyecto Ópera Joven y, como sabéis, se quedó viviendo en Portugal. Bien, con todo esto la pregunta obvia es ¿y por qué no se sienta Pedro Sánchez también en el banquillo? Bien, hay que decir dos cosas. Una, y es bastante relevante, la importancia de las acusaciones populares, que son las que están llevando adelante este caso, o las que estamos llevando adelante, también el caso de Begoña Gómez y otros que están así ahora mismo en candelero. Bueno, pues gracias a nosotros. Por eso quiere Pedro Sánchez que desaparezcan las acusaciones populares, para que así no haya más que un ministerio fiscal que pueda hacer que todo esto se archive. Lo sabéis perfectamente con ese proyecto de ley Begoña Gómez. ¿Y por qué Pedro Sánchez no se va a sentar ahora en el banquillo por esto? Bien, la cuestión es la siguiente. A pesar de que todos los indicios apuntan a que obviamente David Sánchez tuvo este puesto por ser hermano de Pedro Sánchez, no se ha encontrado nada ahora mismo en estos momentos que haga pensar que Pedro Sánchez fue quien dijo que se le tenía que contratar. Esa es la cuestión. No hay ahora mismo ninguna prueba que consiga hacer que quede acreditado que fue Pedro Sánchez quien dijo o quien provocó que se realizara esta contratación. ¿Esto qué supone? Bueno, pues supone que va a haber un juicio. Se va a sentar en el banquillo y se le va a pedir cárcel, al igual que al resto, por estos dos delitos. Sí, de lo que se determine en ese juicio, porque claro, hay mucha gente que se va a ver salpicada y que puede enfrentarse a penas que no quiere cumplir. Si en ese juicio alguien al final tira de la manta o se va de la lengua y dice, bueno, pues sí, realmente yo hice esto porque Pedro Sánchez me pidió el favor, o porque Pedro Sánchez se dirigió a mí y me dijo, ¿podrías hacer algo por mi hermano, contratar a mi hermano? Entonces ahí tendríamos lo necesario para procesar a Pedro Sánchez. Pero si eso no ocurre, ahora mismo no hay pruebas suficientes para entender que esto se ha hecho por intervención de Pedro Sánchez. Que yo crea que ha sido así, yo lo creo personalmente. Yo creo que sin Pedro Sánchez esto no ocurre. Si no existe Pedro Sánchez, no ocurre que le regalen al hermanísimo, además se le llame el hermanísimo, una plaza. No ocurre, que se cree para él. Pero esto hay que acreditarlo, es derecho penal, principio de presunción de inocencia. Funciona así el derecho penal. ¿Y cómo funciona así? Pues ahora mismo, en este momento, solamente se va a juzgar al hermano y a otros 10. Vamos a quedarnos con lo bueno, y lo bueno es que de momento se va a juzgar a su hermano, que podría ser que en un futuro se le juzgue a él, y que siguen el resto de procedimientos por corrupción del gobierno de Pedro Sánchez abiertos, y que en cualquiera de ellos, en cualquier momento, se le va a poder procesar y sentar en el banquillo también a él, porque ya vuelvo a insistir, hay muchísimos y se le está salpicando muchísimo. ¿Que cuesta al final implicarle a nivel personal? Sí. ¿Que está de mierda hasta el cuello? Pues también ya lo estamos viendo. Y que al final la gente que le rodea acaba en el banquillo, como su hermano, su mujer, su mano derecha, ya, bueno, pues sí, su fiscal general del Estado, sí, todo el mundo está acabando mientras él está intentando esquivar las balas como Matrix, las está esquivando, pero alguna le va a dar, le van a empezar a dar, está esquivando bien, está haciéndolo de una manera muy hábil, porque es una persona que obviamente es muy maquiavélica, pero al final va a acabar recibiendo su merecido. Paciencia, pico y pala, paciencia, y de momento vamos a ir viendo cómo van a ir cayendo, tal y como os lo he dicho, y se van a sentar en el banquillo todas estas personas que se decía que no habían hecho absolutamente nada y que los procedimientos se iban a archivar en 2 días. Bueno, pues lejos de eso, este ya lo vemos, el de Begoña Gómez. El otro día la Audiencia Provincial de Madrid ha dicho que sí, que hay claros indicios de 4 delitos y ahora van a ser 5, y se va a sentar también Begoña Gómez, si es que aparece, en el banquillo. Hay que seguir luchando, pico y pala, es la única manera, compañeros, es la única manera, o si no, harán de su capa un sayo. Si no pusiéramos estas trabas, haría lo que quisiera, exactamente lo que quisiera. Así le vamos parando los pies, y yo espero que en breve acabemos con esta autocracia que está implantando en España Pedro Sánchez. Un fuerte abrazo, dejadme like, suscribiros con campanitas si estáis suscritos, y comentarios a ver qué es lo que os parece.